Hola a todos, sean bienvenidos a Un Banda para Todos. Estamos con otro video más para responder a una pregunta súper recontra interesante. Una pregunta que de repente fastidia y una situación que realmente fastidia. Y me refiero a los supuestos Eshus en iglesias evangélicas. Concretamente la pregunta es: ¿por qué un Eshu o una Pombayira se manifiesta en una iglesia evangélica, en un centro evangélico, justo a la hora del exorcismo? ¿Por qué será que pasa eso? Quiero comenzar primero Son tres puntos aquí importantísimos que aclarar. Y quiero pasar aquí. Primer punto: la iglesia evangélica. Segundo punto: personas poseídas. Y tercer punto: espíritu que incorpora. Son tres puntos. El primer punto es la iglesia evangélica. Hay que entender que existen iglesias evangélicas buenas, positivas, motivadoras, que construyen y ayudan a otras conciencias, a otras personas, a poder encontrar un lugar donde poder descargar sus necesidades de atención, en donde poder descargar ese deseo de sentirse amado, en este caso por Jesús, por el Espíritu Santo, por Cristo. Y esas iglesias realmente son muy buenas y edificantes en cuanto a valor, porque sacan lo mejor de la Biblia. Existen otras iglesias evangélicas en donde lastimosamente el show de la posesión espiritual y el exorcismo espiritual es una moneda de cambio para poder atraer más creyentes. Cuando hablamos de una iglesia evangélica, en la parte negativa, por así decirlo, quiero que tengan en cuenta algo muy delicado. Vamos a poner aquí un escenario de una iglesia evangélica negativa. Iglesia evangélica negativa. ¿Okay? La iglesia evangélica negativa tiene la particularidad de tener líderes negativos, fanáticos religiosos y espíritus negativos. El líder negativo, junto a su rebaño negativo o fanáticos religiosos y espíritus negativos, forman una especie de tajamar de las tinieblas. Forma una especie de laguna de fanatismo religioso que es como un moho, que es como una especie de lodo conciencial. Ningún tipo de fanatismo religioso es aceptable para evolucionar. Pero hay que entender de que el fanatismo religioso es una forma de aprisionar una conciencia para que no cometa otro tipo de horrores y de errores fuera de ese predio. Entonces, una congregación que junta personas que bailan y gritan en nombre del Espíritu Santo y que se tiran al suelo y que se golpean el cuerpo y que tiemblan, están dentro de un tajamar, dentro de una laguna, están dentro de una especie de lodo que les tranca y les ayuda a controlarse, porque ellos hablan de que no están poseídos, pero toda esa posesión incontrolable del Espíritu Santo pasa justamente por una parte muy delicada, que es yo manifiesto así el Espíritu Santo y Él viene y yo hablo lenguas, que es la xenoglosia o xenoglasia, y que comienzan a aparecer los dones del Espíritu Santo y ustedes van a darse cuenta que hay gente que está bailando y que salta y es una locura, es una jungla religiosa, pero es lo que a ellos les hace bien. Hasta ahí estamos claritos. Entonces estamos hablando de que existen líderes negativos que promueven el fanatismo, los fanáticos religiosos que se van con un chip, que enseguida vamos a llegar a eso, y los espíritus negativos que encuentran un tajamar de personas fanatizadas que van a estar siempre en este mundo que solamente existe Jesús y el resto que se muera. Entonces están dentro de esta cunita tratando de controlarse. Ok, por un lado,
Entonces tenemos las iglesias evangélicas. Segundo, la posesión. La posesión que se da con las personas. Cuando hablamos de personas poseídas dentro de una iglesia evangélica, es una moneda de cambio interesante porque yo excuso mi desequilibrio muchas veces con un espíritu. Entonces yo no me iba bien en el trabajo y todo me salía mal, y yo frecuento un templo de Umbanda, tuve mala experiencia. De hecho que hay personas que sí tuvieron mala experiencia en un templo que no es umbandista, sino que era un chiquero que no era umbandista, en un templo de Umbanda, y ese templo me llevó por mal camino, pero ahora estoy salvo y Jesús está conmigo, ¿okay? Y que se pudra la Umbanda y que se pudran los pai y los mai. Esa es la frase que siempre se escucha en la televisión y en la radio. Ahora, mirando este Tajamar y mirando a las personas poseídas, ¿por qué justamente Eshu y Pombayira? En el inconsciente o en el consciente o en el subconsciente de un fanático religioso que se encuentra, o mejor dicho, de una persona desequilibrada que encuentra una puerta de salvación, que encuentra una piscina con agua para poder bendecirse y resucitar y poder tener a Jesús en su corazón después de haber violado mujeres o después de haber violado niños, él encuentra una solución después de haber cometido un homicidio, encuentra una salvación, y esto pasa, no es una cosa que estoy exagerando, él cree de que va a ser salvo. Entonces, en el inconsciente o subconsciente, en lo más profundo de su pensamiento, existe una palabra asociada al demonio. Existe una palabra asociada al demonio femenino o a la mujer del infierno. Okay. Entonces aparecen Eshu y Pombayira. Y cuando se da esta posesión, estamos hablando de personas que frecuentaron un templo de Umbanda o de Candomblé, que tuvieron algún tipo de mala experiencia, y llega supuestamente el Eshu a hablar en portugués en una iglesia argentina, a hablar en portugués en una iglesia evangélica uruguaya o paraguaya. Llama mucho la atención, son espíritus importados de las tinieblas de Brasil. Pero coincidentemente hablan de Eshu y Pombayira. Cuando trabajan estos espíritus negativos y colocan este nombre, hay que entender lo que ya dije en otros videos de lo que es el famoso Kiumba. El Kiumba está conectado con una persona fanática, religiosa, o con una persona desequilibrada. Realmente ocurre un corte de cordón, pero todo ese show en nombre de Eshu y Pombayira no tiene nada que ver con Eshu y Pombayira. Es más bien un Kiumba que está familiarizado con Eshu Trancarrugas, lo más nombrado, Eshu Trancarrugas, Eshu Marabó, Eshu Lucifer, Pombayira María Padilla, Pombayira María Mulambo, Pombayira Siete Sayas, y unos cuantos más que son tipo el top 10 de los Eshus más presentes en iglesias evangélicas. Y estos Kiumbas que se hacen pasar por Eshu coinciden, coordinan en una perfecta armonía con fanáticos religiosos y con personas desequilibradas, gracias a que el líder negativo, que es el pastor, en este caso la iglesia, prepara el ambiente odioso que congrega fanáticos que detestan otras religiones porque creen que su iglesia es la única que va a salvar al mundo. Y a partir de ahí se forma todo un carnaval y un acting sensacional de espíritus negativos travestidos de Eshu, de personas poseídas que creen que incorporan Eshu cuando están incorporando un Kiumba, y de los líderes negativos que están aprovechando la ocasión para decir: fuera Eshu Trancarrugas, fuera Satanás, fuera Belcebú, fuera Eshu Lucifer, fuera prostituta al infierno María Padilla. Y así van tocando una y otra vez el tema. Yo creo que nunca de repente vimos, yo también consulté muchísimo este tema, de que nadie sale a hablar. Nadie sale a hablar por miedo, nadie sale a hablar por ignorancia, nadie sale a hablar porque tienen un preconcepto. Y aquí, como saben bien, en el canal de Umbanda para Todos, nosotros buscamos siempre, por sobre todas las cosas, tratar de aclarar este tipo de situaciones muy desagradables.
Otro detalle muy importante que quiero tocar dentro ya de esta cápsula es la segunda pregunta es, ¿existen Eshus que vienen a hablar de su última vida? Y yo le digo algo a estas personas que escuchan de repente, dicen, en mi última vida yo fui un emperador. Yo te pregunto algo, de repente cuando preguntas esto a un Eshu, ¿de qué te sirve a vos saber que fue un emperador? A vos medium que incorporás, ¿de qué te sirve saber que tu Eshu fue un antiguo guerrero? ¿De qué te sirve? ¿Qué tan relevante es esa información en tu vida? ¿Qué va a hacer para cambiar tu futuro? ¿Te va a dar dinero? No. ¿Te va a hacer más sabio? Tampoco. Si el Eshu no cuenta, yo no tengo por qué preguntar. Y si el Eshu cuenta, es a modo de información general. Pero por más de que él haya sido el emperador que conquistó 10.000 países, aunque no existan esa cantidad, pero conquistó 100.000 planetas, no es relevante. Hay un ego de por medio de la persona. Y les cuento, aquí Eshu no viene a contar que fue en su última vida porque a mí no me importa. A mí no me va a sumar nada saber que mi Eshu fue en su última vida. Y a él tampoco le va a sumar nada contarme a mí eso. Entonces estamos empatados en ese sentido porque yo no quiero saber de su última vida y él no tiene por qué contarme. Entonces yo lo que necesito saber es si mi Eshu va a venir aquí para ayudar a las personas y para que yo pueda formar mi conciencia con él y no que yo le ayude a él a que él evolucione. Ojo, está esa escuelita Umbanda 1.0, la Umbanda cruzadita que dice que tienen que darle a comer Eshu para que Eshu sea fuerte. Eshu ya es fuerte. El problema es que incorporan un medium débil, tan débil que cree que su Eshu es débil también. Por lo tanto, quiero dejar esa conclusión y este análisis. Cuando ustedes escuchen de que en una iglesia están gritando el supuesto Eshu Trancarrúas, y que habla en portugués con el micrófono y es que está así de manos atadas y que el otro le da un golpe bien fuerte con la Biblia para sacarle supuestamente ese espíritu, todo eso es un show que forma parte de un alimento a las hienas religiosas que están allí gritando y murmurando en nombre de Cristo, tratando de demostrar que el único camino es el de ellos. Y a partir de ahí el líder negativo crece en su esplendor, cegando a su rebaño para que su rebaño solamente coma su pasto, porque el pasto de ese líder es el único que va a servir. Y lastimosamente los espíritus negativos que no son Eshus ni son Pombagiras vienen a alimentar a las ovejas ciegas y le da al pastor del rebaño también un poquito de su pasto para que él se alimente también de la idea de que es un máster expulsando Eshus y un máster expulsando Pombagiras. Por lo tanto, creo que así respondemos a esta pregunta que hicieron y traten de tomarse un tiempo para analizar. Duele mucho escuchar este tipo de estupideces, pero yo les digo algo. ¿Quiénes son los que están detrás de eso? Si ustedes ven que una persona y dice, ay, yo soy Eshu Trancarrúas, ¿quién es esa persona que se va a sufrir? Una persona con deudas, con problemas de relación, con un problema de comunicación en su casa, violento, depresivo, que toma supuestamente a Eshu como una excusa cuando es un Kiumba. ¿Y quién es el que le quita? Un líder, un fanático religioso, un líder que quiere cuidar su bolsillo porque tiene que alimentar a su iglesia y que va a encontrar miles de excusas para poder demostrar su poder frente a su rebaño ciego. Esas son las personas. Entonces, yo creo que no vale la pena ni siquiera entrar a debatir ni discutir con estas personas. Cada uno hace su camino y su vía. Hay personas que usan la persuasión y la manipulación para poder encantar a sus fieles y hay personas que usan el raciocinio, la determinación, la lógica, la coherencia, el conocimiento, el amor, la paciencia para poder transformar. Así que es elegir el camino y tomar ese camino. Y creo que con esto queda más que aclarado. Así que les invito a que sigan en Umbanda para Todos en YouTube, Umbanda Sagrada en el Facebook y @Umbanda Sagrada 777 en el Instagram. Si tienen dudas o preguntas, coloquen en los comentarios, los leo a todos, tomo algunas preguntas y se transforman en video gracias a ustedes. Así que ustedes son los que están creando los temas y el siguiente video va a ser de Cambonos en la Umbanda.